El 29 de octubre de 2024, la Comunidad Valenciana sufrió el impacto de una dana. Este evento meteorológico supuso la paralización temporal de la actividad en muchas zonas. Veremos cómo la pérdida de un pequeño comercio o el cierre de una fábrica termina reflejándose en las cifras que miden nuestra riqueza nacional. El consumo fue el componente más golpeado a nivel regional. El gasto presencial total con tarjeta en la provincia de Valencia cayó un 14% interanual en la semana posterior al evento. El consumo de los residentes en las zonas afectadas tendió a recuperarse en pocos meses. En algunos municipios, el gasto de los residentes creció más de un 20% interanual, impulsado por la necesidad de reponer bienes dañados como electrodomésticos o vehículos. En los municipios más afectados, la facturación de los comercios se desplomó un 83% en la semana inmediatamente posterior. Las grandes empresas resistieron mejor, pero las pequeñas empresas sufrieron una caída del 98% inicialmente, y un año después su facturación seguía un 10% por debajo del mismo periodo del año pasado. La dana que golpeó a Valencia en octubre de 2024 no solo dejó 232 víctimas mortales, sino que también supuso un coste equivalente al 0,65% del PIB español y una pérdida acumulada de 1,4 puntos porcentuales de empleo en la provincia. En los últimos meses de 2024, antes de la dana, el gasto público español mostraba una clara tendencia ascendente. Pasó de unos 59.800 millones en septiembre a cerca de 62.000 millones en diciembre, impulsado por pensiones, salarios públicos e intereses de la deuda. Este comportamiento confirmaba una dinámica expansiva, en línea con el récord anual de más de 725.000 millones de euros. Tras la dana de octubre, el gasto se incrementó de manera extraordinaria, elevando su crecimiento al 6,5% frente al 5,4% que habría tenido sin la catástrofe. En conjunto, la dana elevó el gasto y el déficit unas décimas, pero de forma puntual y no recurrente, manteniéndose la tendencia general de consolidación fiscal. Antes de la catástrofe, la zona afectada por la dana concentraba el 35,6% de las empresas de la provincia de Valencia. Si analizamos el stock de capital, hablamos de una zona con un valor previo de 85.900 millones de euros. Las estimaciones muestran una pérdida de riqueza superior a los 17.000 millones de euros, lo que supone haber destruido de golpe el 20% de los activos de la zona. Especialmente grave es el daño en activos empresariales y maquinaria, valorado en 13.300 millones de euros. Pero, ¿cómo afecta esto al PIB? Bueno, en el corto plazo, el BBVA Research estima una contracción de 1,6 puntos en el PIB de la provincia para el cuarto trimestre de 2024. Aunque el impacto en el PIB nacional es menor, la inversión privada se ve seriamente comprometida. La destrucción de activos reduce la solidez financiera de la empresa, limitando su capacidad para obtener financiación y seguir invirtiendo a futuro. Como el PIB no mide la destrucción pero sí capta la reconstrucción, se espera un efecto rebote. La necesidad masiva de reponer ese 20% de capital destruido impulsará la inversión en los próximos años, aunque debemos interpretar ese crecimiento con cautela, ya que nace de una pérdida patrimonial previa sin antecedentes. Al analizar el total de las importaciones, pues podemos trazar una huella de este evento. Tomamos septiembre y octubre como referencia, con cifras por encima de los 2.000 millones de euros. De hecho, en octubre las importaciones subieron un 3,92%. El verdadero caos se ve en noviembre, donde las importaciones cayeron drásticamente hasta los 1.985 millones de euros, con una variación negativa, pues que muestra el gran impacto por las interrupciones en carreteras, puertos y cadenas de suministro. Ya en diciembre, aunque las cosas empezaron a estabilizarse, el valor total aún seguía por debajo de los meses previos a la dana, confirmando una lenta recuperación. Entre los sectores más afectados fueron el de vehículos y recambios, donde vemos una caída del 7,3% con respecto al año anterior por la dana, que paralizó carreteras, pero sobre todo el puerto de Valencia, que es uno de los principales puertos de entrada de vehículos en España. Y por otro lado, la agricultura, que creció un 21,5%, lo que quiere decir que España pues tuvo que comprar muchísima más fruta del extranjero para poder abastecer los supermercados, al haberse destruido pues gran parte de las cosechas. Bien, como veis en el gráfico, las ventas al extranjero cayeron casi un 28% y no fue por falta de clientes, sino por un bloqueo físico. Con las carreteras A3 y V30 cortadas y muchas fábricas inundadas, era imposible sacar mercancía del puerto durante semanas. Y este bloqueo golpeó a nuestro motor principal, el automóvil. Y es que fijaros en la diferencia, en noviembre de 2024 las exportaciones se hundieron a la mitad respecto al año pasado. La causa, pues clara, la fábrica de Ford tuvo que parar y sus proveedores estaban bajo el agua. Y finalmente, el campo. Aquí ocurre lo contrario a lo que vimos en importaciones. Mientras mi compañera explicaba que tuvimos que comprar fruta de fuera, aquí veis que dejamos de vender la nuestra. Y al perderse la fruta en el árbol, perdimos la capacidad de exportar a Europa.